Semana, ¿no? Vamos a empezar la última clase del día de hoy. Ustedes deben tener. Estamos en el curso de Historia del Perú. Ujú. Y el tema que vamos a empezar a desarrollar el día de hoy, está bien, Bramón, no te preocupes. Ujú. Eh, el día de hoy vamos a trabajar el tema de Virreinato I. Sí, Virreinato del Perú. Vamos a trabajar la primera parte del virreinato. Es el tema más largo que vamos a ver durante el año. Profe, más largo que Incas. Bueno, casi tan largo como Incas. Casi tan largo como Incas. Por eso es que vamos a ir clase a clase conociendo un poco más sobre el virreinato peruano. Así que empecemos. Ujú. Lo primero que tenemos que conocer sobre el virreinato, chicos, es cómo se organizó el virreinato, ¿no? Cómo se creó, cómo se organizó, cómo fue la sociedad primero el día de hoy. Así que empecemos, miren. Vamos a empezar primero señalando, chicos, qué cosa fue el virreinato. No te olvides que el virreinato fue la segunda forma de gobierno que España establece aquí en América. ¿Por qué digo segunda forma de gobierno? Porque la primera forma de gobierno eh, que España establece viene a ser el sistema de las gobernaciones. Claro, si ustedes observan el mapa, aquí, miren, miren, si ustedes observan el mapa, en el mapa nosotros podemos ver lo que ya conocemos. España inicialmente había establecido el sistema de las gobernaciones. Ujú. Esa era la primera forma de gobierno que España había establecido. Recuerden que el sistema de las gobernaciones fracasa porque se terminan dando enfrentamientos entre los gobernadores. No sé si te acuerdas tú, Pizarro, Almagro se enfrentaron, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Por el Cusco primero. Primero asesinaron a quién? A Almagro. Después los almagristas vengaron y dieron muerte a quién? A Pizarro, ¿verdad? Claro. Ujú. Eh, En ese contexto, el rey de España se dio cuenta de que era preferible cambiar la forma de gobierno. Entonces decidió crear el virreinato del Perú. Entonces podemos decir para un examen que el virreinato del Perú es la segunda forma de gobierno que España establece en América. La primera fue el sistema de las gobernaciones, no te olvides. ¿Quién creó el virreinato? Bueno, el virreinato fue creado por el rey Carlos I de España de la familia Habsburgo. No te olvides, Carlos I de la familia Habsburgo. La familia o la dinastía que gobierna España en un comienzo del virreinato, ¿sí? Viene a ser la familia Habsburgo. Es una familia de origen austriaco, ¿sí? De origen austriaco. Ustedes de repente han escuchado del Sacro Imperio Romano Germánico en el curso de Historia Universal, ¿verdad, chicos? ¿O no? El famoso CIR, es el nombre que recibía un imperio que se ubicó en Alemania. Profe, ¿y eso qué tiene que ver? Lo que pasa es que uno de los tantos gobernantes que tuvo el CIR, uno de los grandes gobernantes, sobre todo durante el siglo XVI, fue un tal Carlos V. Mm, Carlos V, profe. Sí. Ustedes han hablado ya de Martín Lutero, chicos. Han hablado de las 95 tesis. Sí. Entonces, si han hablado de Martín Lutero, de la publicación de las 95 tesis, recuerden que él es el emperador de ese tiempo, Carlos V. Ya, profe, ¿qué tiene que ver? Que este Carlos V es el mismo Carlos I de España. Es el mismo que está gobernando aquí en España durante la creación del virreinato. Profe, ¿cómo que el mismo? El mismo, chicos. Solo que recuerden que él heredó tanto el gobierno de España como también el gobierno del CIR. Su padre, Felipe I de Habsburgo, le dejó en herencia el CIR y en el CIR él fue el quinto gobernante en llamarse Carlos. Mientras que cuando su madre muere, Juana la Loca, no te olvides, hija de los reyes católicos, le terminó dejando de herencia España. Y en España el primer gobernante en llamarse Carlos era él. Por eso es que a él se le conoce como Carlos I de España o Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. No te olvides. ¿Ya? Por eso es que tiene estos dos nombres, ¿no? En España, Carlos I y en el CIR, Carlos V. Es el mismo. Ya, bueno, él, a través de las nuevas leyes de Indias, ¿qué son las nuevas leyes de Indias?
Son un conjunto de leyes que él termina creando e impulsando. Profe, entonces si es un conjunto de leyes que él crea, a estas leyes que crea un rey se les llama real cédula. Las nuevas leyes de Indias permitieron la creación del virreinato del Perú en el año 1542. Mira, ¿hasta cuándo va a durar el virreinato del Perú? Hasta 1821 para algunos, para otros 1824. En el momento en el cual se consolida la independencia, el virreinato peruano queda disuelto. Entonces hay que tomar en consideración esto. ¿Se acuerdan incluso que hemos mencionado que el virreinato del Perú abarcó los territorios desde Panamá hasta Chile, menos la zona del Brasil, que le pertenecía a Portugal, y menos la zona de Venezuela, que formaba parte de otro virreinato que tenía España aquí en el norte, el virreinato de Nueva España? ¿Sí? Antes de crearse el virreinato del Perú, España ya había creado un virreinato en América del Norte, el virreinato de Nueva España o virreinato de México. No te olvides. Ya, no te olvides de eso. Ahora, otra de las cosas que debemos tomar en cuenta nosotros, chicos, otra de las cosas que debemos tomar en cuenta viene a ser lo siguiente. Miren, aquí tenemos al rey de España. Este es el famoso Carlos I de España, o también llamado Carlos V en el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Qué objetivos tuvo él para crear el virreinato del Perú? Primero que nada, él quería centralizar el gobierno de las colonias de España en América en sus manos. Quería ser él directamente quien gobierna España y no gobernadores, ¿no? Por eso quiso eliminar las gobernaciones. Segundo lugar, ¿qué buscó? Que se recaude la mayor cantidad, de impuestos. No te vayas a olvidar. También España, el rey de España, Carlos I, quería poner fin al poder de los encomenderos. Por eso tú te acordarás que las nuevas leyes de Indias no solamente van a crear el virreinato del Perú, sino que las nuevas leyes de Indias también van a establecer que las encomiendas se reduzcan a 1 o 2 vidas. No sé si ustedes se acuerdan de esto. Sí, estableció que las encomiendas se reduzcan a 1 o 2 vidas. Y eso generó como consecuencia la rebelión de ¿qué? De los encomenderos, pues. No sé si te acuerdas, un tal Gonzalo Pizarro, Francisco de Carvajal, ¿no? Ya, todo eso. Pero también las nuevas leyes de Indias, y no hay que olvidarnos, chicos, también establecían esto. El objetivo de proteger y evangelizar a los indígenas. Proteger y evangelizar, sí. No sé si ustedes recuerdan esta parte, chicos. Hubo un debate para confirmar si el indígena era humano o no. La posición de Bartolomé de las Casas, este sacerdote dominico que defendía la humanidad del indio, venció. Y por eso que las nuevas leyes de India señalaban que se prohibía todo abuso y explotación contra el indígena. Todo trabajo del indígena debería ser remunerado. Todo eso se termina estableciendo en las nuevas leyes de India. No hay que olvidarnos de esto. Por otro lado, chicos, tenemos también que ir señalando algunas cosas adicionales. Hablemos del establecimiento del virreinato del Perú. Al establecerse la creación del virreinato del Perú en 1542, tenemos nosotros que tomar en consideración que el virreinato del Perú se encontraba fragmentado, se encontraba dividido, chicos. Sí, estaba dividido, estaba fragmentado. El virreinato se encontraba en ese momento en un contexto bastante crítico. Las nuevas leyes de Indias habían generado la rebelión de los encomenderos, ¿sí? Y por lo tanto, la aplicación de las nuevas leyes de Indias y la llegada del primer virrey Blasco Núñez de Vela, aquí lo tenemos en la imagen, Blasco Núñez de Vela, no fue favorable para los encomenderos. Recuerden que lo van a terminar enfrentando. Sí, lo van a terminar incluso venciendo y asesinando en el campo de batalla, en una batalla llamada Iñaquito o Añaquito.
es es una batalla donde él llega a su fin, muere. Los encomenderos lo vencieron. Luego de él llegó el pacificador Pedro de la Gasca, ¿verdad? Quien logró poner fin a los encomenderos y a su rebelión en la batalla de Jaquijahuana. No sé si te acuerdas. Ujú. Claro, prometió entregar encomiendas por más tiempo, ¿no? A todos aquellos encomenderos rebeldes que se pasaran a su bando. Eso ya lo conocemos nosotros. Ujú. Entonces podemos decir, chicos, que cuando se crea el Virreinato del Perú, la situación es bastante inestable. Y esa inestabilidad que tuvo el Virreinato del Perú desde su creación se mantuvo prácticamente por más de 10 años, ¿sí? Hasta que llegó un hombre a organizar todo el virreinato, este personaje de aquí. Su nombre es Francisco de Toledo. Sí, chicos, este personaje viene a ser el quinto virrey del Perú. Sí, es el quinto virrey del Perú. Es el más importante. Sí, es el más importante de todos. El quinto virrey del Perú y el más importante de todos. ¿Ya? No te vayas a olvidar, por favor, de él. Uh-huh. ¿De qué se encargó? De organizar el virreinato del Perú. Uh-huh. Sí, se va a organizar el virreinato a través de una serie de reformas. Cuando él llega aquí al virreinato peruano, uh-huh, eh, llega y es recibido en las afueras de Lima. Cuando él desembarca en el Callao y se dirige a Lima, es recibido por el gobernador de este tiempo. Profe, ¿quién es? Lope García de Castro. Este personaje, unos meses atrás, había dividido el virreinato del Perú en provincias. Estas provincias, estas provincias, se le va a demorar o se le va a denominar como corregimientos. Mira, mira, no te vayas a olvidar, Lope García de Castro, gobernador del virreinato del Perú, dividió el virreinato en corregimientos. No te vayas a olvidar de esto, por favor. Ahora, los corregimientos, chicos, los corregimientos estaban a cargo de una autoridad, el corregidor, un abusivo. Debería ser el que cuide, el que protege y el que corrija todo abuso contra el indígena, pero fue el principal abusivo contra ellos. No te vayas a olvidar, eso es importante. Otra de las cosas que debemos también tomar en consideración, nosotros chicos debemos tomar en cuenta, es que quien recibe al virrey Toledo en el centro de Lima, en la Plaza de Armas, le termina dando un discurso de bienvenida y todo lo demás, es el arzobispo de Lima, en ese tiempo el primer arzobispo de Lima, Jerónimo de Loaiza. Por este tiempo aparece también la figura de un notable abogado limeño, Antonio de León Pinelo, segundo año de secundaria, chicos. Primer tema del curso, Historia del Perú, poblamiento americano. ¿Te acuerdas de la teoría de Florentino Ameghino? Quien decía que América fue poblado desde los inicios, que el hombre surge en América, que América es la cuna de la humanidad. Había descubierto incluso unos restos en Argentina llamados el Homo pampeanus, el hombre de la pampa argentina. Bueno, el precursor de esta teoría llamada autoctonista, que el Mellino va a destacar, fue Antonio de León Pinelo. Él es el primero en decir que el hombre surgió en América. Él es un sacerdote, también es un abogado. Él escribió un libro llamado Paraíso en el Nuevo Mundo, donde señala de que el paraíso donde Dios terminó creando a Adán y Eva se encuentra justamente aquí en América, en la Amazonía sudamericana. Ya no te vayas a olvidar eso. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta nosotros, chicos, para este contexto, son las ordenanzas que dicta el virrey. Las ordenanzas, en este caso llamado ordenanzas toledanas, ordenanzas es el nombre que se le da a las leyes que el virrey termina estableciendo. Ya no te vayas a olvidar. Por aquí viene una pregunta emocionante, chicos. Una pregunta que dice, profesor, ¿este Francisco de Toledo es el mismo que mató a Túpac Amaru I? Sí, es el mismo. Es el mismo. Que logró vencer la rebelión de Túpac Amaru I y ordenar su ejecución. Pues claro, es el mismo.
Sino que, chicos, el tema es resistencia andina, guerras civiles y virreinato. Cuando se va creando el virreinato, se va creando mientras se dan las guerras civiles y mientras se da la resistencia de Vilcabamba todavía. Entonces, al mismo tiempo se están produciendo estos hechos. Pero en el curso nosotros estamos separando por temas para que tú al menos puedas entender procesos distintos, ¿no? Pero es muy cierto, él es el mismo virrey que ha logrado vencer a Tupac Amaru primero. Ajá. Ahorita vamos a mencionar también eso. Uh-huh. Entonces, todas las leyes que termina dando el virrey vienen a ser llamadas ordenanzas. No te vayas a olvidar, se les da el nombre de ordenanzas toledanas. Entre las principales reformas que él hace, primero elige quiénes van a ser los corregidores, los principales corregidores de las ciudades más importantes del virreinato peruano. No te vayas a olvidar de eso. Otra de las cosas que debemos también considerar sobre el virrey Toledo es que él estableció en el Perú el Tribunal de la Santa Inquisición. Esta imagen que vemos aquí en la parte superior derecha, chicos, esta imagen de aquí, es la imagen de un museo. Justamente ese museo se llama el Museo de la Santa Inquisición. Algunos de ustedes tal vez por casualidad, ¿no?, ha visitado este museo o lo conoce. Este museo se ubica justamente al costado del Congreso, en la avenida Bancay. Se llama Museo de la Santa Inquisición. Lo que pasa es que la sede donde está ese museo funcionó en la época del virreinato la Santa Inquisición. ¿Y quién fue el virrey que estableció la creación de la Santa Inquisición aquí en el Perú? Pues fue el virrey Toledo. La Santa Inquisición, como ustedes ya deben haber visto en Historia Universal, se terminó estableciendo en el siglo XIII. Con el tiempo, la Santa Inquisición terminó también siendo establecido. ¿Dónde, profe? La Santa Inquisición se estableció en el territorio de España, sobre todo en el siglo XV, cuando los reyes católicos gobernaban. Cuando yo te digo reyes católicos, estoy hablando de quién? De Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los que terminan dando la autorización a Cristóbal Colón de iniciar sus viajes, pues, los que firman la capitulación de Toledo. Ya, en España se terminó persiguiendo a muchos personajes. Por ejemplo, en España se terminó persiguiendo a quiénes, a los moros, a los marranos, pero aquí no llaman marranos, aquellos judíos que se habían bautizado al catolicismo, pero seguían todavía secretamente practicando la religión judía en España. La Santa Inquisición comenzó a perseguir a judíos por doquier, ¿ya? Ya, pero a mí me importa más que tú conozcas qué pasó aquí en el Perú. El Toledo establece la Santa Inquisición aquí. ¿A quién se debería juzgar? A todas aquellas personas que atenten contra la fe y la pureza de la Iglesia Católica. La pureza de la religión católica debería ser defendida por la Santa Inquisición. Profe, ¿y quiénes atentan contra esta pureza? Aquellos que terminan negando un dogma. ¿Profe, un dogma? Sí, un dogma se entiende, chicos, como algo que es totalmente considerado cierto o verdadero en la iglesia, pero que no puede ser demostrado. No entiendo, profe. Por ejemplo, la Santísima Trinidad es algo que es considerado verdadero en la Iglesia Católica, pero no se puede demostrar esto. Igual, ¿no? La idea de que Jesús sea hijo de Dios es un dogma, algo verdadero dentro de la iglesia, pero que tú no puedes negarlo, pero no puedes tampoco demostrarlo. Ese es un dogma. Entonces, si yo, por ejemplo, decía en el tiempo del virreinato, Jesús no es hijo de Dios, si yo decía eso, me convertía inmediatamente en un hereje. Los herejes son aquellos que terminan negando o rechazando los dogmas católicos, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, los herejes están dañando la pureza de la Iglesia Católica. Aquí en el Perú, ¿no?, la Santa Inquisición comenzó a combatir esto y se juzgaba a todos los grupos sociales, menos a dos: el esclavo negro ni el indígena. Negro ni indígena no eran juzgados en la Santa Inquisición. Profe, ¿por qué? Porque el negro no era considerado humano en primer lugar. Era considerado un esclavo, no una especie de animal, una bestia, y no era considerado humano. Por lo tanto, no era necesario hacer un juicio. Si se tenía que castigar a un negrito, pues que se castigue y que se ejecute. Al final es un esclavo, ¿no? Así de duro era, chicos. Pero también
los indígenas no eran juzgados. ¿Por qué? Porque a través de las nuevas leyes de Indias se reconocían que los indígenas eran súbditos, vasallos del rey de España y que el rey tenía que protegerlos. Pero también se establecía que estos indígenas eran considerados unos menores de edad. Tenían que ser educados, tenían que ser evangelizados. Por lo tanto, el indígena no tiene la culpa, ¿ya?, de no creer en la religión católica, de cometer actos que puedan ser considerados herejía. Por eso se salvaron los indígenas. Ujú. Pero los otros grupos sí eran juzgados. Y aquí en el Perú vale la pena destacar y vale la pena decirte, muchachos, decirles a todos ustedes que 40 personas fueron condenadas a la hoguera. La hoguera fue la pena más grande que la Santa Inquisición estableció aquí. Sí, habían castigos desde el flagelamiento, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el potro, esta es la garucha, por ejemplo, miren, esta es la garucha, donde te terminaban colgando como si fuera de una polea, como si fueras una piñata y te daban latigazos donde te caiga. Ese tipo de flagelamiento se llama la garucha. Esto se llama el potro, por ejemplo. Pero el castigo más duro aquí en el Perú, establecido por la Santa Inquisición, fue la hoguera. Solo 40 personas murieron quemados en la hoguera. En España, durante el tiempo de los reyes católicos, murieron más de 500 personas en la hoguera, imagínate. Un inquisidor llamado Torquemada fue el principal responsable de esto. Aquí en el Perú también habían inquisidores. Profe, disculpe mi ignorancia, ¿qué son inquisidores? Los inquisidores son jueces. La Santa Inquisición tenía 3 inquisidores, 3 jueces. Un escribano que iba anotando todo el juicio y el proceso, y un fiscal, el encargado de interrogar al acusado. La persona acusada del acto de herejía, brujería, magia o hechicería era llevado a la Santa Inquisición. Se le juzgaba y una vez que terminaba su juicio podía salir de 3 formas: inocente, perdonado o culpable. Si nacías inocente tenías que salir en la procesión, porque había una procesión que se hacía. Esas procesiones que se hacían después de los juicios en la Santa Inquisición se llamaban autos de fe. Aquí vemos un auto de fe. Sí, un auto de fe. Uh-huh. La persona que salía, por ejemplo, inocente, salía montado a caballo blanco, se le vestía con un San Benito blanco, con una cruz en su pecho, así como ven acá, ¿sí? Un San Benito significa la túnica que usaban los religiosos desde el cuello hasta los pies, y con una hojita de laurel en tu mano izquierda. Si salías perdonado, significa que eras culpable, pero que habías solicitado el perdón de Dios y te habían concedido ese perdón. Salías montado a caballo blanco, con tu samenito blanco puesto y con tu velita encendida, tu vela encendida en tu mano izquierda. Eso significaba que eras perdonado. Pero si salías culpable, por lo tanto merecedor de un castigo, tenías que salir montado muchas veces a burro o a veces ibas a pie, como ves en la imagen, ¿sí? Vestías tu San Benito blanco, una cruz torcida, lo cual representaba que tú eras un hereje, y luego te colocaban esta gorrita que ves aquí en forma de un cono. Esta gorrita en forma de cono, ¿no?, es similar a los que usaban los brujos, magos o hechiceros, lo cual representaba tu acto de herejía en contra de Dios. Y te terminaban aplicando distintos castigos. Castigos que iban desde el flagelamiento, los latigazos, ¿sí?, hasta castigos que eran mucho más graves, como la hoguera. El primero en morir quemado aquí, chicos, fue Mateo Salado. Era un francés luterano, seguidor de la ciudad de Lutero, un protestante, que llegó aquí y se le encontró viviendo como un ermitaño en una huaca prehispánica de la cultura Lima. Si ustedes conocen Pueblo Libre, hay una plaza llamada Plaza de la Bandera. Al costado de la Plaza de la Bandera hay una huaca que lleva su nombre, Mateo Salado. Fue en esa huaca donde a él se le capturó junto a un gato negro y un gallo negro. Fue acusado inmediatamente de brujería, magia, hechicería, herejía, condenado a la hoguera por la Santa Inquisición. El Calvario, donde se quemaban a las personas, se encontraban en la falda del Cerro San Cristóbal. El segundo en morir en la hoguera fue un fraile dominico, Francisco de la Cruz, acusado de una conjura contra el gobierno, terminó siendo llevado a la hoguera. En el Perú, 40 murieron en esta institución que trajo el virrey Toledo a ser establecido aquí. Sí, principalmente los adultos. En el Perú no hay caso de niños llevados a la Santa Inquisición, ¿no? No, no, no. Pero en España sí. Sí, María, en España sí se juzgaba a niños. Aquí en el Perú no, bueno, no se estableció ese caso.
Y también Toledo hizo una visita general. Fue lo primero que hizo, por cierto, ¿ah? Ni bien llegó aquí, se quedó unas semanas aquí en Lima y luego decidió viajar. Se fue por la Sierra de Lima a Huarochirí, luego viajó a Jauja, después se fue a Ayacucho, después a Cusco y así. En el Cusco permaneció 2 años. Profe, ¿y una visita qué cosa era? Una visita era aquel acto a través del cual una autoridad comenzaba a recorrer o a visitar los distintos territorios, aquí en el caso de nuestro país, los territorios andinos, y comenzaban a obtener información sobre el imperio de los incas. La información se recolectaba a través de 2 cosas. En primer lugar, censos, y en segundo lugar, entrevistas. Los censos te daban información de la población como talla, peso, edad, ¿sí? Te daban esa información importante. Gracias a eso descartamos la idea de que los incas sean gigantes, pues chicos, o eran grandes, más de 2 metros, dicen algunos, ¿no? No, eso es mentira. La población indígena era de estatura normal, ¿no? Entre 1,69 m hasta 1,73 m. Esa era la estatura promedio de un varón adulto, por ejemplo. Eh, también, también las entrevistas daban información mucho más gratificante de los españoles. Toledo iba acompañado, por cierto, en estas visitas de los cronistas. Hay un cronista llamado José de Acosta, que es precursor de la teoría inmigracionista del poblamiento americano que Alex Hadrica después va a desarrollar este personaje. Pero también tenemos a otro personaje importante aquí, y viene a ser Sarmiento de Gamboa. Este cronista es el más importante de la época de Toledo. Gracias a las visitas y gracias a la información de las crónicas de Pedro de Sarmiento de Gamboa, así como también de José de Acosta, nosotros llegamos a conocer prácticamente el 80% de lo que hoy sabemos sobre los incas. ¿A quiénes se entrevistaba? No se va a entrevistar a niños, pues, no, no. Se tiene que entrevistar a personas que hayan vivido en la época inca, ancianos, por lo tanto, y también quipu camayocs, esta gente que manejaba los quipus, las personas de gran conocimiento, eran entrevistadas. Gracias a esto, Toledo obtuvo información valiosa que le sirvió para aplicar nuevas reformas. Profe, por ejemplo, ¿qué información? La mita, que existía en la época inca. Claro, los que manejaban los quipus, sí, sí, sí. Es por eso que los españoles, chicos, son expertos en el manejo de quipus hasta ahora. España es el principal país que se encarga de manejar los quipus. Yo me acuerdo que cuando estudiaba en San Marcos hubo un momento en el cual llegaron arqueólogos, historiadores españoles a dar una conferencia y había una sesión, un día, una fecha pactada para lectura de quipus, que ellos iban a enseñar cómo se termina dando la lectura de quipus. Así es. Pero bueno, también, claro, acá hay un montón de traductores para este contexto. Y los traductores son esenciales para poder recolectar esa información. Gracias a esto, Toledo aprendió, por ejemplo, que en la época inca existían 3 tipos de trabajo, ¿no? El Aini, la Minca y la Mita. Cuando escuchó sobre la Mita, sobre este trabajo obligatorio de la población indígena a favor del Estado español, Toledo dijo: esta es la forma. Profe, ¿por qué esto es la forma? Lo que pasa es que años antes de que el virrey Toledo llegue aquí, se había descubierto en la zona de Charcas, profe, Charcas, lo que hoy es Bolivia, se había descubierto en Charcas, Bolivia, chicos, una mina, una mina de plata llamada Potosí. La mina de plata más grande de Sudamérica, Potosí. Vamos a señalarlo por aquí, miren, aquí está. Esta es la imagen que representa Potosí. Mis Karina, recién se está conectando Jimena Guapaya. Ahora, es importante señalar esto de la mina de Potosí por lo siguiente, chicos. Chicos, traten de conectarse a tiempo, no se demoren, ¿no? Después yo no lo voy a aceptar, ya me he dado cuenta que en varios cursos tienen ustedes esta misma costumbre, ¿no? De conectarse tarde. Traten por favor de controlar su tiempo, ¿no? Yo sé que ya da hambre, de repente algunos están comiendo, pero puedes comer
de repente apagando el micrófono, ¿no? Como la mayoría lo hace y escuchando la clase, no hay ningún problema. Pero no te demores demasiado. Ahora, les decía, chicos, que esta mina va a ser la mina de plata más grande de Sudamérica. Y eso va a generar que Potosí sea, con el tiempo, la ciudad más poblada de Sudamérica también. Incluso tuvo más población que Lima, imagínate. Claro, la plata que se extraía de Potosí generó también un gran comercio en este lugar. Por eso es que se convirtió en la ciudad comercial más grande de Sudamérica. Pero también en el cementerio más grande de Sudamérica. ¿Profe, por qué? Porque Toledo decidió restaurar la mita para que los indígenas de lugares cercanos a la región de la mina de Potosí tengan la obligación de trabajar en esta mina extrayendo la plata a favor de los españoles. Inicialmente se intentó llevar esclavos negros traídos del África ahí, pero el esclavo le daba un soroche, pues, chicos, le daba mal de altura, se mareaba, no era eficaz allá en la puna. Es por eso que los españoles consideraban de que los más adecuados para extraer los minerales deberían ser los indígenas. Pero el problema es que las nuevas leyes de Indias defendían al indígena. Por lo tanto, era muy difícil generar esto. Pero Toledo dijo, si los indígenas estaban acostumbrados a mitar en la época inca, que miten ahora, pues, que miten a favor del Estado español. Pero no va a ser una mita gratuita, le voy a pagar. 3 meses era el tiempo que duraba la mita. Únicamente iban a trabajar de los pueblos de indios, que voy a hablarte ahorita unos instantes, iban a mitar la 7ª parte de la población de varones solteros. Imagínate que había, por ejemplo, 100 varones solteros. Solamente la 7ª parte de esta población de varones solteros iba a mitar. ¿Me entiendes? Entonces no mitaban todos. Ajá. Ahora, las mujeres no mitaban, por cierto. Y también había una restricción en edad. Solamente mitaban entre la edad de 25 y 50 años de edad, ¿no? Antes o después de esto no podías mitar. Ese era, profe, pero ¿cuánto pagaba? Me interesa el dinero. Bueno, si te interesa el dinero, tenías que trabajar primero 3 meses, de domingo a sábado. ¿Qué significa eso? Que no había descanso para ti. Todos los días. Profe, ¿cuántas horas? 5, 6 horas, supongo, ¿no? 8, profe. No. El trabajo en la mina viene a ser de 12 horas. Desde que sale el sol, 6 de la mañana, hasta que se oculta el sol. ¿Me entiendes? Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la noche. Sí, de sol a sol, tipo salserín, imagínate. Ese era tu trabajo. Imagínate. Los derrumbes, la contaminación, la mala alimentación y el trabajo forzado, ¿no? generaron la muerte de mucha población aquí. No te vayas a olvidar, esto es sumamente importante. Bueno, a ver, hay alguien más que se está sumando, Maquín, recién, Dayana. Dayana, mucho te ha demorado. ¿Por qué estás entrando recién a la clase? A ver, otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, chicos, son los problemas que trajo la mita. Toledo establece la mita únicamente para las minas, pero con el tiempo la mita va a ser ampliada a otros sectores, Ahora, la mita, como la podemos entender nosotros, va a ser pagada, es cierto, pero lo que te van a pagar por la mita va a ser 3 meses de trabajo, 90 días de trabajo, 12 horas diarias cada uno, y le terminan pagando algo así como 40 soles, para que me entiendas. Pero tampoco, sí, tampoco. Si los españoles hubieran querido, no le hubieran pagado nada al indígena. Pero las nuevas leyes de India señalaban que todo trabajo del indígena debería ser remunerado. Por eso es que tenía que haber un pago de por medio. Poco al menos, ¿no? A nada, como dirías tú. Ahora, también Toledo estableció que el tributo indígena, que pagaban todos los indígenas del pueblo, que vivían en el pueblo, deberían pagar tributo indígena, a excepción de los indios nobles, que vamos a hablar cuando volvamos a conectarnos. Toledo estableció que todos los indígenas deberían pagar el tributo, pero en metálico. ¿Qué significa esto de pago del tributo en metálico? Significa que el tributo debería ser pagado únicamente en moneda.
Lo que pasa es que cuando existían las encomiendas, los encomenderos también cobraban de forma abusiva el tributo indígena, pero el indígena podía pagar ese tributo en trabajo, en productos, eso se llama tributo en especies, en alimentos, por ejemplo, o podía hacerlo a través de monedas. Pero Toledo establece que el tributo indígena debería ser pagado únicamente en monedas, ya no con trabajo, porque la mitad es otra cosa, es otro tipo de trabajo, que no tiene que reemplazar al cobro del tributo indígena. Este tributo indígena, chicos, se va a convertir en el principal sustento de la economía española. La mayor cantidad de ingresos económicos que tenga España durante el virreinato va a ser gracias al cobro del tributo indígena. Había un problema, chicos. El problema era que para poder ubicar a la población indígena y cobrarles el tributo indígena o llevarlos a la mitad, tenías tú que recorrer extensos ayllus. Los ayllus eran como los distritos de Lima, para que me entiendas. Tenías que caminar todo el Agustino para encontrar a 100 personas. 100 personas, de las cuales van a mitad 20, imagínate. Porque los ayllus eran muy amplios. Entonces Toledo dijo, esto es un problema, tengo que hacer algo. Si quieres saber lo que hizo Toledo con respecto a los inmensos ayllus que existían en la época inca y cómo llevó a la población a mitad de forma más efectiva, no te olvides conectarte en 10 minutos, que continuamos. Preparen sus libros, chicos, que vamos a resolver los libros también.